¿Quién más quiere comentar ahora? Si quieren, A ver, Rosario. Bueno, comento brevemente. Eh, Igual que Marisa y que Javier, me parece que es un tema que tiene un potencial y una novedad importante en esta idea de los porfiristas notables y las redes que construyeron. Entonces, creo que Francisco nos presenta los elementos para ver a un sector de arquitectos y de ingenieros que están muy relacionados, en este caso, no solamente con el poder político, sino también con la iglesia. Y me parecería que en el uso de la hemerografía que realiza Francisco, que pudiese ahondar en esas cuestiones que causaron debate, polémica en la prensa, derivados de la construcción. Fueron 12 años de construcción de este templo y Francisco se centra mucho en la figura del abad Plancarte. Entonces da como la impresión de que es el abad Plancarte el que está realizando la obra. Entonces me gustaría mucho que pudiera allí como que fuera acompañado a las gestiones recaudatorias del abad junto con los otros agentes que ya comentaba Marisa, tanto empresariales como políticos, porque es una obra que me parece que se desarrolla pues en un tiempo relativamente corto, dada la fastuosidad, ¿no? Y dado los elementos arquitectónicos, estilísticos, artísticos, que también nos gustaría que se pudiesen en un momento dado incorporar, mencionando, por supuesto, a los donantes, que, que, que son desde luego muy prominentes y muy conocidos, quizá a pie de página, para darnos a nosotros un poco de mayores elementos para conocer la construcción de este templo, pero también la red que se forjó a su alrededor. Por otro lado, me parece que sería muy importante si pudiese Francisco conseguir algunas imágenes de la ceremonia de colocación de la primera piedra, de la ceremonia inaugural que se antoja una ceremonia muy solemne como para ilustrar, ¿no? Ilustrar a través de esas imágenes la importancia que tuvo, ¿sí? Este templo expiatorio, ¿no? Sobre todo que se van a expiar los pecados nacionales a través del sacramento. Entonces, estaría muy bien a pie de página ver cuáles son esos pecados nacionales. Bueno, yo dejaría mi comentario hasta aquí para no ser reiterativa. Muy bien, Francisco. Gracias. muy bien, gracias, Gracias, Rosario. Rosario. Claudia, Olimpia, Yo, doctora, sí, por favor. a ver, ¿sí? A ver, ya está. Bueno, pues igual, buen día a todos. Felicidades, Francisco, me parece que ya lo mencionaron. Efectivamente, es un texto muy rico que nos permite observar la interacción de tres esferas de poder, el político, el religioso y el de los profesionistas. Esto último, pues en cuanto a los estilos arquitectónicos del porfiriato, ¿no? Y bueno, en ese sentido, solo me gustaría sugerir que pudieras profundizar más en las relaciones entre los individuos en la red, porque como ya se mencionó, y aunque tú ya lo comentaste, no has profundizado en, en cuanto a lo biográfico, pero sí va a ser importante porque quizás, no sé, no tengo presente en este momento si los donde fueron miembros del ayuntamiento o diputados o algo así, pero seguramente que para obtener los permisos tuvieron que recurrir a todo ese grupo, a todo ese grupo en el poder. Entonces, bueno, eso sería enriquecedor para la reconstrucción de las redes. Otra sugerencia también es lo mismo, ¿no? Sobre la cuestión de los donantes. Sería también muy útil, muy práctico que pudieras elaborar un cuadro donde pudiéramos tener ahí la lista de estos personajes, porque sí, ellos participaron con unas sumas de dinero muy fuertes
Y yo digo fuertes porque pues yo pensando en el trabajo, en esa cuestión de los abogados cuando hacen una recaudación para la cuestión esta de la epidemia en Mazatlán, pues se quejaban muchos que había personas que con muchísimo esfuerzo y trabajo donaban 50 pesos, 100 pesos, y aquí estamos hablando de miles de pesos. Entonces sí es un contraste bastante notorio. Y finalmente ya nada más una pregunta sería, es que no me queda muy claro la utilidad política de la obra. No sé si pudieras profundizar en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Mónica y Olimpia, no sé si quieran ustedes participar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. No Hola. me habían saludado. Bien, yo me acuso, no leí completo el texto. Como usted un día me dijo, la vida me ha sobrepasado últimamente. Pero lo que alcancé a leer, que fue como la mitad, me pareció, como ya lo han comentado, muy novedoso, como que viene a refrescarnos un poco de estos personajes políticos tan prominentes, tan financieros, tan economistas, etcétera. Y desde el título yo dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata? A dónde él lo ubicaba como un financiero importante, que había sido diputado y que tenía alguna correspondencia con Lehman Brothers, por ejemplo, ¿no? Me lo encontraron. Pero yo de repente dije, bueno, la construcción de una iglesia me parecía como extraño. Busco la iglesia, digo, ay, pero sí es esa hermosura de iglesia, ¿no? Entonces, desde ese momento el texto me captó. Me parece interesante en el sentido de cómo va, cómo nos identifica la red que se establece para ejecutar ¿cómo se llama? La construcción. La cuestión que también me parece muy importante es cuando señala que les dieron la exención de impuestos, lo cual generó algunas controversias. Y otra cuestión que también me pareció importante que él lo señalara es, si se habla que es un empresario muy prominente, que de alguna manera se dedica a actividades meramente mercantiles, de repente la cuestión de la salud le da un vuelco a los objetivos de su vida. Es decir, cuando me parece algo muy interesante cuando eh, Francisco menciona que a nivel espiritual los intereses o los objetivos de donde se dirigieron a la construcción de una obra que más que le redituara materialmente, a nivel personal o a nivel familiar le redituaría a través de indulgencias, etcétera, ¿no? Esa me pareció que era, que a partir de ahí se pueden explicar muchas cosas, no es como cuando ya estás un poco viejo y que te quieres acercar a Dios, etcétera. Y esa cuestión de la salud, cómo cambia un poco el interés de su vida y cómo si ya había un involucramiento, ahora hay un objetivo o hay una colaboración más importante, por ejemplo, con el abad, ¿no? Para la construcción. Y sobre todo, pues, determinar que su hermano sería quien estaría a cargo de la construcción. Y coincido también con lo que Claudia decía. A él hace algunas referencias a la prensa, sobre todo vi ¿no? Y creo que considerando la temporalidad que duró la construcción, debe de haber algunas otras notas, tal vez debe de haber como algún tipo de, no caricatura, sino alguna reproducción de cómo van los trabajos. Tal vez si ya se pedía si ya Claudia decía, bueno, se podría hacer una lista de quiénes fueron los que contribuyeron con donaciones. También podríamos, si él no quiere ahondar, por ejemplo, tanto en las notas o los artículos de la prensa que hacen referencia a la construcción, podría ser un cuadrito donde se haga como un seguimiento hemerográfico de en tal año se abordaron tantas notas que en relación con el proyecto, etcétera. Sería como una sugerencia o comentario.
Muy bien, muchísimas gracias, Olimpia. ¿Alguien más que quiera abonar a esto? Eh, bueno, entonces ahí yo también querría manifestar mi emoción por el trabajo. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. Sí pienso que es una perspectiva que no habíamos trabajado, es utilizar pues un artefacto cultural, creo que lo llamaste en algún momento, para explicar un contexto. Y creo que mi preocupación no, mi interés o que me parecería que valdría mucho la pena, es justo eso, ver el contexto, ¿no? Porque, como decía Marisa, esto de que dos personas, aunque estén en el hecho de la muerte, digan, vamos a hacer este proyecto del calado que tuvo esto, con el objetivo que tenía de expiar los pecados nacionales, etcétera, pues sirve para la anécdota y para contarle a la familia, ¿no? Así, mira tu abuelito, pero no explica realmente la situación. Creo que, como decía Marisa, el proyecto estatal, el proyecto político está ahí. Habría que ver qué momento es, porque también tú lo señalas, Rafael Donde tuvo sus diferencias con Díaz. ¿Por qué es él el que va a participar de este proyecto? Luego está la cuestión del parte eclesiástico de la iglesia, y creo que Marisa apunta muy bien a, a buscar bien por dónde venía la bolita, y justo también la presencia de doña Carmelita, ¿no? Si esto empieza justo cuando Carmelita tiene muy poco de casada con Díaz, ¿no? Y entonces es el momento, creo yo, del gran esplendor de poder hacer un montón de cosas, pero también de la reconciliación con muchos sectores, ¿no? Y creo que por ahí habría que escarbarle más justo quiénes son los donantes, qué tienen que ver, por qué son ellos y por qué no otros. Y ahí me preguntaba yo este asunto de lo biográfico. Tú dices, bueno, yo no quise ahondar y hacer cuadros biográficos. Estoy de acuerdo, no se trata de hacer las biografías de estos personajes, pero yo creo que sí valdría mucho la pena poder rescatar aquella información que nos permita ver el perfil de estos individuos que son los que están involucrados, ¿no? Entonces creo que más o menos todos los comentarios han ido por ahí en el sentido, bueno, del interés que ha suscitado tu trabajo, y justo como de la potencialidad que dice Rosario del tema para conocer varias cosas que están ahí en juego, ¿no? Creo que, pues sí, el contexto, el momento en el que se da este proyecto y quiénes participan, cómo lo impulsan, y en una de esas no venía de la iglesia, venía mismo desde de Cadena 9 o cómo era, o de Palacio Nacional el proyecto, no sé, ¿no? Habría que ver si hay un intento de reconciliación con otros grupos políticos, dado el momento político del régimen. No sé, creo que esta construcción está siendo como la cara de un movimiento más fino, más grande, de mayor proyección, ¿no? Y bueno, pues sí, está interesante lo de la construcción en el sentido de los cristales, el material que se usa y eso. A lo mejor una probadita por ahí no está nada mal para acabar de situar justo por qué eh, que refleja eso también, ¿no? Un tipo de construcción en ese momento, por ahí, pero creo que como este arranque en el tema, lo que suscita más curiosidad, o por lo menos a mí me suscita mucha curiosidad y muchas preguntas, es justo qué está detrás de esta construcción, ¿no? ¿Por qué justo en este que es el atrio de la iglesia más antigua, que está, como se ha dicho, en la calle principal? Podría haber estado en otro lugar también y a lo mejor ser más llamativo. O sea, ¿qué está jugándose ahí? Y creo que se juegan más cosas
que el deseo del señor Donde, que al final creo que sobrevivió al hermano por muchos años, ¿verdad? Entonces, bueno, pero creo que por ahí. Tienes toda la palabra, Francisco. Felicidades antes, porque sí, la verdad está muy interesante y creo que es una mirada que no se había trabajado por acá, por estos rumbos, ¿verdad? En lo que se ha visto. Pues, en principio les agradezco que lo hayan leído y sobre todo sus comentarios porque enriquecen mucho lo que entregaré hacia el final del seminario. Hay muy buenos comentarios, muchas propuestas que yo no las había tomado en cuenta y creo que las integraré a esto. Y bueno, ustedes deben saber que este documento que les entregué, o la idea de escribirlo o darle esta forma, viene de mi tesis doctoral. Yo hago esto mismo que yo les he entregado a ustedes, lo hago con otros 20 templos que hay en la Ciudad de México, que son más o menos de la misma factura entre neorrománico y neogótico. Entonces, yo cuando estudio estos templos, estudio no solamente las cuestiones constructivas, sistemas constructivos, arquitectónicos, etcétera, sino también intento reconstruir a la red de agentes que estuvieron detrás de la construcción de estos templos, ¿no? En el caso de este seminario, yo pensé que lo adecuado sería, pues, tomar nada más en cuenta la parte de los agentes, de la red de agentes, y plantearlo de esta manera. Yo a propósito dejé, y aquí hago referencia a los comentarios, al comentario de Javier, también al de Laura, yo a propósito dejé fuera la parte más arquitectónica y de sistemas constructivos del templo, donde incluso tengo un texto ya escrito y donde inserto muchas imágenes de las diferentes partes del templo y explico cómo arquitectónicamente tienen un significado, a nivel simbólico tienen un significado, ¿no? Las partes, incluso las obras de arte que hay al interior del templo, ¿no? Lo dejé fuera del capítulo porque para empezar, si yo incluía esa parte, ya el capítulo se me iba como a 30 páginas, porque hay muchas fotografías que yo he hecho del templo, ¿no? Etcétera. Bueno, ya integraré una parte de eso que a mí me parece muy interesante. Y luego, por otro lado, esa pregunta que me lanza Marisa acerca de dónde viene realmente la idea del proyecto, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Es un tema en el que no profundicé, pero que lo tengo ya estudiado. Originalmente, la idea original viene de dos sitios diferentes. El primero es que había un presbítero de apellido Boham, inglés, que más o menos un año y medio antes, había llegado a México como misionero buscando fondos, recaudar fondos para la construcción de una capilla expiatoria para San Felipe de Jesús dentro de la Catedral de Westminster que se estaba construyendo en Londres en aquel entonces. Y se acercó con el abad Plancarte y le propuso, oye, ayúdame a conseguir fondos para la construcción de esta capilla en aquella catedral católica, que es la catedral católica más grande que hay en Inglaterra, y que se está construyendo en Londres. Vamos a construir una pequeña capilla expiatoria en honor a San Felipe de Jesús. Y el abad, bueno, le ayudó un poco por ahí buscando algunos fondos. Pero cuando Bohan se fue de México, estuvo algunos meses aquí. En aquel entonces Plancarte vivía en Jacona de Plancarte, un pueblecito que está en las afueras de Zamora, donde construyó una serie de colegios católicos. Cuando Bohan se fue de México, Plancarte se quedó con la idea de construir un templo expiatorio en México. Pero se preguntaba, ¿por qué se quiere construir una capilla expiatoria en honor de San Felipe de Jesús en Londres? ¿Por qué no construimos nosotros nuestro propio templo expiatorio donde se adore al Sagrado Sacramento 24 horas al día, ¿no? Eso por un lado, esa fue la idea, lo que detonó en Plancarte la idea de este templo. Pero por otro lado, hacía unos pocos años que en París se había comenzado a construir la Basílica del Sagrado Corazón, que era una basílica que la Asamblea Nacional y la Iglesia Católica Francesa habían proyectado como un símbolo, un templo que le recordara a los franceses
el alejamiento del régimen de Napoleón III, de los preceptos de la Iglesia Católica, y que esa había sido porque él fue un represor de la Iglesia Católica en ciertos momentos de su régimen, y que esa había sido la razón por la que Dios le había hecho perder a los franceses la guerra franco-prusiana en 1970-71. Cuando terminó la guerra y la habían perdido, la Iglesia Católica y la Asamblea Nacional proponen construir esta basílica para expiar los pecados cometidos por el liberalismo, el supuesto liberalismo de Napoleón III y contra los alemanes. Por ahí viene la otra idea, ¿no? La otra corriente ideológica de construir un templo expiatorio en México para reivindicar al catolicismo frente a los pecados del liberalismo cometidos durante el régimen de Juárez, ¿no? Y esto se replica no solo en la construcción del templo expiatorio de San Felipe de Jesús, sino se replica en la construcción de otros templos expiatorios como el de León, Guanajuato, que es un templo neogótico hermoso, enorme, y en muchos otros templos, sobre todo en el Bajío de México, en la región del Bajío. Entonces, finalmente, ¿no? Ideológicamente, de aquí viene la idea de la construcción de este templo. Quien la asume, en términos ideológicos, es el abad, pero se la transmite a su tío, el arzobispo, quien, por supuesto, tiene todo el poder, ¿no? En aquel entonces, tiene todo el poder de decir, sí, vamos a construirlo, ¿no? Te doy mi visto bueno y además te voy a dar las facilidades para que busques donaciones en todas las parroquias del país. Entonces, más o menos ese es el origen ideológico del proyecto, ¿no? Bueno, ya hasta me perdí. Entonces, que es un tema muy interesante de las ideas detrás de cómo se transmiten entre diferentes lugares en un mundo, finales del siglo XIX, del que Paul Garner decía, es la primera globalidad de la historia, y México también pertenecía a esa globalidad, ¿no? En un mundo, en una esfera cultural atlántica, y por eso esas ideas llegan aquí, se reinterpretan y se construyen estos templos, ¿no? Entonces, pero es muy interesante. Nada más antes de que pases, perdón que te interrumpa. Es decir, que toda esa andanada, digamos, de templos expiatorios en el país están expiando los pecados del liberalismo. No tenía que ver con la religión, porque es cierto, casi la mayor parte de los expiatorios tienen este estilo. Sí, bueno, ese es otro tema muy interesante que también tiene que ver con mi tesis doctoral y que pienso que va a formar parte de las conclusiones de este capítulo. Los estilos historicistas que se utilizaron a finales del siglo XIX para construir arquitectura, particular la religiosa, los historicistas medievalizantes, es decir, el gótico, el románico y el bizantino, se pensaron, hacia la segunda mitad del siglo XIX, en la iglesia, al interior de la Iglesia Católica, se pensaron como los estilos que representaban en términos materiales el estadio más alto, en términos históricos, de la fe cristiana, ¿no? Era el medioevo, cuando se construyeron las grandes catedrales europeas, góticas y románicas. Era el momento en el que la fe cristiana se encontró en su punto más alto, ¿no? Y de pureza, además, en términos sociales y religiosos y teológicos, ¿no? Y ese tipo de arquitectura representa muy bien ese estadio alto de la fe cristiana. Por eso, a finales del siglo XIX, se construye en esos estilos, en el gótico, en el románico y en el bizantino. Porque la Iglesia está pensando en que una forma de reivindicarse o de reposicionarse socialmente frente al liberalismo de mediados del siglo XIX es esa, construir templos neogóticos, neorrománicos, ¿no? Que simbolizan el estadio más puro y más importante en términos históricos de la fe católica cristiana. Por esa razón se construye en esos estilos particularmente medievalizantes. Y por eso los templos expiatorios que se reivindican, ¿no? Frente al liberalismo de las décadas pasadas, se construyen en estilo neogótico, muchos de ellos, y en el caso, por ejemplo, del expiatorio de San Felipe de Jesús, en neorrománico. El templo expiatorio de San Felipe de Jesús originalmente se planteó, Emilio Ladondé lo planteó como un templo gótico, pero llegaron a un acuerdo en que los recursos para construir el neogótico, porque el gótico es un estilo fastuoso que requiere de mucha ornamentación en cantera, eso iba a ser costosísimo. Entonces, por eso se fueron por un estilo más sobrio, que es el románico, ¿no?
mucho más sencillo. Por esa razón se terminó construyendo en románico, pero el original era un proyecto gótico. Eso lo sé porque eso lo escribió Emilio Dondé y el abad Plancarte en unas cartas que se intercambiaron, ¿no? Por eso lo sé. Pero el proyecto original era neogótico, aludiendo precisamente a todo esto que ya he explicado. Entonces, bueno, tampoco quisiera extenderme mucho más, pero yo voy a integrar, por supuesto, esta parte de los orígenes ideológicos del proyecto, que es un tema muy interesante, y también voy a integrar la parte descriptiva de la morfología del templo en términos arquitectónicos, de los sistemas constructivos, de los materiales, para explicar un poco también, pues, no solamente cómo se constituye materialmente el templo, sino los significados que esa materialidad tiene en términos religiosos, ¿no? Y por supuesto, esto último que me dijo Laura en sus comentarios, voy a dar un poco más de contexto, sobre todo el contexto de modernización urbana de la Ciudad de México de finales del siglo XIX y del contexto político y religioso con el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Oye, pero ahorita que tú dijiste, yo esto lo sé porque leí que donde escribió esto, creo que sería riquísimo poder incorporar estos ejemplos de cómo ellos están expresando esto. Creo que esto ayudaría como a ir situando bastante bien a cada uno en su lugar, ¿no? Porque mira, fue muy fácil para nosotros decir, no, igual y viene de acá, de allá, y no sé qué, y parece ser que hay como cosas más anecdóticas, más concretas, que dan origen a esto, que después se convierte en la cara de algo más grande, ¿no? Sí. Pero originalmente es un proyecto, hasta parece personal, ¿no? Un poco de, bueno, sí, yo sé qué está pasando en Londres y bueno, sé que hicieron en París. Ah, pues no sería tan mal. Y mira, en la plática de sobremesa, qué sé yo, ¿no? Entonces sí parece muy interesante poder como bajar a los personajes y poderlos conocer de primera mano, que eso a veces, bueno, o la mayor parte de las veces no tenemos tiempo de hacerlo en estos trabajos, si no es el libro completo, ¿verdad? Pero aquí creo que tú lo tienes ya muy identificado como para equilibrar qué pones de cada cosa, ¿no? Entonces creo que eso estaría muy padre. De acuerdo, sí, muchas gracias, Laura.